Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales. Con Donald Trump, la relación entre Estados Unidos y la CICIG será, el 52% cree que no sufrirá ningún cambio, igual que ahora. Un 29% cree que va a ser más distante, tendrá un matiz mucho más distante. Y un 19% cree que la relación será más cercana. Y bueno, preguntamos esto porque en el Congreso de la República, luego de conocerse estas declaraciones por escrito que diera el aspirante a la Secretaría de Estado Rex Tillerson referente a la CICIG, a una pregunta que se le hizo específicamente en ese tema, bueno, pues eso suscitó algunas reacciones y el diputado Fernández Linares Beltranena fue uno de los parlamentarios que reaccionó. Esto fue lo que dijo. Él no ha dicho nada por el estilo. Y yo pido que me den exactamente el texto donde él lo dice, porque es falso, yo ya lo investigué y no es cierto. Enfático el diputado Linares Beltranena, duda de la veracidad de la declaración que trascendió durante el fin de semana, que fue retuiteado por la Embajada Americana y también por la CICIG en su cuenta oficial de Twitter. Bueno, esa es la opinión de Fernando Linares Beltranena, quien duda sobre este apoyo tácito para la CICIG de parte de la nueva administración. Es mucho más que una opinión, lo que está diciendo, está dudando de las mismas declaraciones, de la fuente, y básicamente lo que está sugiriendo es que las preguntas y las respuestas bastante elaboradas que nos llegan el fin de semana, alguien se las inventó. Yo creo que es una acusación bastante falsa, pero vamos, que diga dónde investigó y quién, digamos, qué conclusiones tuvo esa investigación. No es una opinión, está denunciando un hecho que, si de ser verdad, sería muy grave, pero vamos, me extraña que alguien esté inventándose eso y poniéndolo en medios de comunicación respetables, y me extrañaría que la embajada lo retuitee sin que estuviese confirmado de alguna manera. ¿Hay algún espacio de dudas, Torro, sobre estas declaraciones? Escuchamos la semana pasada algunas de las respuestas de Rex Tillerson a un cuestionario que se le hacía en una audiencia. Estas respuestas nacen de un cuestionario que se le pasa al aspirante a secretario de Estado, pero el diputado Linares Beltranena dice no están. Y yo dudo que sea cierto, que ya está apoyando a la CICIG, la nueva administración. Bueno, yo pediría que me dijera dónde investigó. Yo lo que he compartido con todos ustedes y hemos discutido en mesa es una declaración, de una respuesta de 5 minutos que da con relación al Triángulo Norte, al plan de la prosperidad, a cómo reforzar la frontera sur de México, lo que tendrían que hacer con México para que no pasen, y eso está al audio, yo se los he pasado para que lo discutamos desde el día que él lo dijo. Y para mí, más allá de qué dijo y no dijo, para mí lo importante es esa política que estableció en 5 minutos. Porque lo más probable es que sea confirmado la próxima semana, habiendo sido ya aprobado por el Comité de Relaciones Exteriores, de Foreign Relations Committee, hoy. Entonces, para que podamos entender cuál sería una de las cuestiones que para nosotros sí es importante. Ojo que el muro sigue siendo un tema... Y es un tema que lo piensa cumplir a como de lugar. Eso fue lo que dijeron, que posiblemente tal vez no es en la idea de muro de concreto, lo que sea, sino pasaron de wall a fence, así como un corral, pues, para que no se salgan las gallinas, digo yo, pero digamos una especie que puede ser desde alta tecnología hasta muro de concreto, pero digamos eso sí es parte de esto. Además entrarían en juego, aunque no es prioridad, eso sí lo han dicho, el programa DACA. El programa DACA es un programa, por ejemplo, para quienes nacieron en Estados Unidos, llegaron a Estados Unidos niños sin acompañamiento, no acompañados, como les llaman, o nacieron de padres indocumentados en Estados Unidos, y entonces tienen alguna oportunidad, y entra el programa de los Dreamers, en el cual están muchos guatemaltecos en Estados Unidos, y bajo DACA también el Deferred Action, así se llama, una acción diferida, donde básicamente lo que significa es que el gobierno de Estados Unidos básicamente mira para otro lado y no mira que hay gente que está pasando ahí, esa situación. Sí, en esa situación, entonces esa no es prioridad, y eso es interesante porque eso le da un sentido, por lo menos un poquito de seguridad a muchos indocumentados
de guatemaltecos en Estados Unidos y también a los hijos de ellos que, por ejemplo, están en la universidad. A quienes más afecta, por ejemplo, en Dreamers, es a todos los patojos que nacieron en Estados Unidos o fueron muy niños de padres indocumentados que están en la U. Una promesa de campaña sobre su rigurosidad hacia los inmigrantes. Porque en su discurso, el énfasis no son ellos, el énfasis son aquellos que han cometido un crimen. Que de hecho fue el mismo énfasis que tuvo el presidente Obama. Sería muy desgastante ir en contra de los jóvenes. Es que, correcto. Vamos a ver, cambiar completamente una política como la migratoria es algo muy difícil. O sea, la seguridad fronteriza de Estados Unidos, dadas las circunstancias, no es mala. O sea, no es laxa. Es una seguridad a la que se le mete bastante dinero. ¿Meterle mucho más va a tener unos rendimientos crecientes? No lo sé. No sé cuán efectivo va a ser meterle muchísimo más dinero a eso, teniendo en cuenta que, por ejemplo, vallas ya están construidas, construirlas en ciertos lugares sería absurdamente caro, en donde hay ríos, hay montañas, donde hay accidentes geográficos, y no tendría excesivo sentido. Y luego hay que tener en cuenta que la gente es muy creativa a la hora de encontrar forma de burlar. Tú puedes meter toda la presión ahí, yo no sé cuán efectiva va a ser, y sobre todo, y esto es muy importante, si algo ha tenido este comienzo de Donald Trump es que seguramente estemos ante el presidente que toma posesión de los últimos años, de las últimas décadas, con mayor rechazo. Las manifestaciones del fin de semana fueron manifestaciones muy fuertes. Y sí tiene una parte importante, y recordemos que perdió por 3 millones de votos, tiene una parte importante, nada más empezar en contra. ¿Qué es lo que yo tengo la sensación de que va a pasar? Van a intentar determinados líderes políticos que tienen capacidad institucional, es decir, que tienen un cargo en su poder, van a intentar minar las políticas públicas fundamentales de Trump. Y concretamente en este caso de migración, ya verán, háganme caso, va a haber ciudades que se van a convertir en santuarios de migrantes, va a haber ciertos estados limítrofes con México muy progresistas, como por ejemplo California, que va a tener unas políticas de policía estatal más laxas, que van a intentar convertirse en los que protegen a los inmigrantes versus Trump que ataca a los migrantes. ¿Eso puede dinamitar en gran medida la política pública interna de la noticia que ahorita está circulando más dentro de los correos políticos es que creyeron que era broma, pero Trump hoy en la noche en la reunión que tuvo con los, digamos, con el jefe del Partido Demócrata, la vocera del Partido Demócrata, Pelosi, Nancy Pelosi, y digamos los mismos republicanos y todo, dijo que el voto popular lo había perdido porque de 2 a 3 millones de indocumentados habían votado por Hillary Clinton. Eso al principio creyeron que era una broma. Así que había sido como un... sí, pero no fue una broma. Fake news. Sí. Pero no fue ni broma ni eso, sino que yo creo que sí hay un sentimiento y el que nos debe interesar es contra los migrantes, independientemente sean de Centroamérica, donde sea. ¿Por qué? Porque también para los sirios, o por ejemplo para todos los países donde es el profiling, ¿verdad? Hacer un extreme vetting, o sea, casi un veto de entrada a las personas, por ejemplo, que vengan de ciertos países, como, no sé, Siria y todos los países que tengan alta población, por ejemplo, de una religión, para estudiar mucho si los dejan entrar o no los dejan entrar, casi una relación con por alguna relación que podría haber, digamos, con grupos o actos terroristas en Estados Unidos. O sea, va desde los extremos, desde una pared en la frontera sur, hasta hacer perfiles de gente específicamente a partir de lo religioso o a partir del origen étnico, y puede que vengan de esos países porque sean cristianos, ¿verdad? Yo recuerdo, bueno, Daniel es un poco, bastante escéptico del discurso de toma de posesión de Donald Trump. Si te cito un texto que posteaste en Facebook, decía: ni él va a terminar con toda la inseguridad, ni va a pasar la soberanía de Washington al pueblo. Pero durante el fin de semana hemos visto esas decisiones como las que menciona Estuardo, comenzar a debilitar el Obamacare, el tema de las ONGs, salirse del Tratado de Libre Comercio Transpacífico. Que todo ya estaba muerto, ese no era modo que pasara en el Congreso. Y a eso va mi pregunta. ¿Él está cumpliendo sus promesas o está tomando medidas cosméticas
para responderle a su base. Está claro que está apelando a una base muy conservadora, lo cual no va a hacer más que ahondar en ese sentimiento de rechazo hacia Trump de una amplia capa de la población que no es conservadora, que es mucho más progresista que la otra y que está concentrada sobre todo en las costas. La diferencia entre el discurso, que es un discurso para mí claramente populista, absolutamente irresponsable. O sea, es un discurso que a mí me da un poquito de miedo cuando escuchas a una persona decir... Y yo sinceramente, después de escuchar el de Trump, escuché el de Obama de 2008. Dije, a lo mejor esto es, me estoy equivocando yo y estoy teniendo una sensación extraña. Y todo presidente que entra con estas ínfulas de voy a cambiar las cosas, como entró Obama en 2008 con su famoso cambio por todas partes, da un discurso demagógico como este. Y realmente escuchar a Obama era escuchar a alguien que respetaba unas líneas bases de la política estadounidense y que jamás apeló a algo tan descomunalmente populista como decir que el poder iba a pasar de esta gente, de la élite que tenía él justo detrás, cuando da el discurso, al pueblo, a esa noción de pueblo que es completamente impersonal y que no tiene absolutamente nada que ver con las primeras decisiones que ha tomado. O sea, cómo le traslada al pueblo con esas decisiones poder es una cosa que se me escapa. Y sobre todo esas afirmaciones de voy a acabar con el terrorismo de una vez por todas y para siempre. No vas a acabar con el terrorismo para siempre. La inseguridad se termina aquí y ahora. Eso es una mentira como una casa. Todo eso es lenguaje completamente irresponsable. Entonces, no es lo mismo decir, vamos a combatir el terrorismo con todo lo que tenemos. Es algo completamente distinto. El tono, el lenguaje corporal, a mí me pareció muy desagradable. A ver, ahora, ¿acierta Donald Trump al hablarle a su base o cumplirle estas promesas durante este primer fin de semana? ¿O es un error quererle responder a esas bases y no buscar un acercamiento con el otro lado de la población, el otro... que 48, 45% de la población, y exacerbar más el sentimiento de la otra mitad? ¿Qué está haciendo bien Donald Trump y qué está haciendo mal durante este fin de semana? Bueno, lo bien que está haciendo es que le está cumpliendo a la gente que votó por él. Pero estás exacerbando el argumento no es otra mitad. Si es el Transpacífico, si es el Tratado Transpacífico. Yo no sé qué tan concurrida había sido la marcha de mujeres, si no es por los mensajes que él ha transmitido durante su campaña y en el periodo de transición. Si él se hubiera acercado más a ese sector, tal vez la marcha no hubiera tenido la convocatoria que tuvo el sábado. Yo sí me esperaba un discurso mucho más presidencial. Él está cumpliendo a la gente que votó por él. Y no, digamos, el interés ahorita no es la gente que no votó por él. Eso tiene que quedar claro. Y la gente que votó por él es la gente que cree en America First, Buy America, Hire America. Compre americano, contrate de Estados Unidos. De hecho, a mí me recuerda mucho, si los han visto ustedes, aquellas fotos durante el Holocausto, antes del Holocausto, previo al Holocausto en Alemania, en donde ponían a los judíos con unos pancartas a recorrer las calles, donde las pancartas decían que solo compraran y consumieran alemán. Ese patriotismo, ese mensaje populista, patriotero, nacionalista y proteccionista es clásico para la gente que votó. El punto no es tanto, mira, el Transpacífico estaba muerto, no había forma que lo aprobaran. No iba a pasar no lograba pasar en el Senado, menos iba a pasar no iba a pasar los votos que necesitaba. Pero la lógica es, vamos a revisar, por ejemplo, el NAFTA, Canadá y México, y con eso vamos a recuperar empleos. Vamos a hacer esto y lo otro. Va a ser interesante cuando lleguen los impuestos. Y ojo que todavía, aún así, todavía la mayoría de gente que tiene que ser confirmada por el Senado no ha sido confirmada. Mnuchin para el Tesoro no ha sido confirmado. Sí, ahí se están retrasando esos procesos. Ahora han salido más problemas para quienes deben ser confirmados. CIA, Pompeo ya fue confirmado hoy, ya tomó posesión, pero entonces sí necesita también equipos para eso. Pero mientras tanto, en la velocidad posible le está cumpliendo a la gente que votó por él. Y yo no digo que eso esté mal, pero en el discurso concretamente presidencial tenía que haber sido más presidencial y optó por enfrentarse a la élite de Washington, utilizar unas expresiones irresponsables y populistas
y crispar más a la población. Es muy difícil medir el impacto que eso puede tener una manifestación al día siguiente o en la poca gente que llegó a escucharle versus otros discursos presidenciales, pero desde luego algo contribuyó seguro. Bueno, o sea, eso muy depende, porque el secretario de prensa de la Casa Blanca puso en duda esas fotos y la cobertura que los medios hicieron. Ya hemos visto que yo creo que es técnica beltranena, que es poner en duda porque sí. ¿Verdad? No, yo voy a poner en duda cualquier cosa que salga y ya está. Vamos a una pausa, vamos a seguir hablando. Yo creo que en ese tema es interesante leer de dónde viene la información acerca de la CICIG y todo eso, porque... vamos a hablar de ese tema. Me parece interesante, ¿verdad? Por lo que en la misma publicación hace la advertencia de quiénes son y qué podría hacer de Tillerson y qué no podría hacer de Tillerson. Y eso es muy interesante porque están en ese proceso y nosotros estamos como analizando cada palabra, cada coma, cada punto que venga pronunciado de parte del señor Rex Tillerson. Volvemos luego a la pausa, ya lo sabe, la etiqueta SF Políticas USA. Volvemos.